Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. El bullying. En este mes de noviembre, así como se festeja en otros meses diferentes actividades, diferentes eventos, diferentes acontecimientos en algunos países, como por ejemplo la independencia aquí en México en septiembre. En este mes de noviembre se celebró el Día en contra del bullying. Pero, ¿qué es el bullying? El bullying viene de la palabra bull, que significa toro, y bullying significaría la actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones. Eso es lo que significa bullying. En otras palabras, significa venir y pisotear a otro, venir y abusar de otra persona, venir y humillarlo y dejarlo sentirse de lo más bajo, de lo más peor, de lo más horrible. Tal vez tú que me estás escuchando, si eres padre de familia, a lo mejor algunos de tus hijos han sufrido este bullying. O a lo mejor si tú eres un joven, lo has hecho a otros, o a lo mejor te lo has hecho a ti mismo. Esto es algo que se ha ido incrementando en los últimos años y es algo que las autoridades no saben qué hacer. Pero hoy vamos a analizar cuáles son las causas que, según los profesionales, dicen que es con relación a este problema del bullying. Se dice que las causas del bullying principalmente son tres. La primera, conductas violentas que provienen de la ausencia de uno o ambos padres en la vida de un joven. En otras palabras, la separación, el divorcio, que el joven no tenga la atención de sus padres. Todo eso son causas, o es la primera causa para que un joven pueda ser una persona que haga bullying o que permita que se lo hagan. Sí, así como me escuchas. Otra es la carencia de empatía, por lo que el acusador es capaz de percibir o sentir no es capaz de percibir o sentir el sufrimiento que causa a la otra persona. En otras palabras, una persona que hace bullying a otra persona es aquella persona que no tiene ya sentimientos de dolor, de sufrimiento. Por eso es que lo puede hacer a una persona más pequeña, a una persona más sensible, etcétera, pero él no tiene ningún sentimiento. ¿Y eso por qué pasó? Pues porque en su casa lo vivió. En su casa lo maltrataron, en su casa lo humillaron sin ningún sentimiento, le pusieron apodos, lo humillaron, le dijeron que era una persona que no servía para nada, le dijeron que era una persona que estorbaba, le dijeron sin sentir los sentimientos de él. Los padres, un familiar, a alguien, lo agredieron físicamente, verbalmente, y por eso es que perdió también él la empatía o perdió los sentimientos hacia los demás. Y la tercera causa que dicen los expertos es dificultades económicas en el hogar, así como también sufrimiento de maltrato familiar. Esto del maltrato familiar muchas veces es provocado porque los padres piensan que están disciplinando a su hijo. Pero muchas veces la disciplina que ellos aplican, los golpes, las agresiones, los golpes físicos o los golpes verbales, que son los más fuertes, es muchas veces porque la persona se siente frustrada, se siente amargada, se siente deprimida, se siente fastidiada y remata con los hijos. Remata. Hay muchos padres
que toda esa frustración, todo ese coraje van y lo descargan en los hijos. Por eso es que después ellos hacen lo mismo sobre otros. O también muchas veces esos niños es el estilo de vida que empiezan a aprender y por eso es que permiten que otros les hagan bullying. Porque el bullying se lo empezaron haciendo en su propia casa. Ahora, ¿será que hay alguna solución para este problema? Muchas veces uno piensa que la solución la tienen las escuelas, las instituciones, o hasta uno piensa que el gobierno debe de hacer algo al respecto. Pero si este es un problema que nace en el seno familiar, que ahí es donde empieza a crecer, ahí es donde se empieza a desarrollar, pues también es un problema que la solución está en el seno familiar. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios con relación a todo esto que estamos hablando? Vamos a hablar de 3 aspectos importantes que nos puede evitar que nuestros hijos, los nuestros, hagan bullying a otra persona o que se lo hagan a ellos. Esos 3 aspectos nos hablan de la educación, de la disciplina y del ambiente. ¿Qué ambiente estamos dando a nuestros hijos? ¿Estamos dando un ambiente de respeto? ¿O ellos no tienen ningún respeto? Ellos no tienen nada que opinar. A ellos los callamos y les decimos, tú cállate, tú no tienes nada que decir. ¿O por qué es actuar? La Biblia nos habla en el libro de Mateo 7:12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos, porque es de la ley y los profetas. El respeto se enseña respetando. Y eso es lo que uno tiene que hacer con sus hijos, respetarlos, darles sus espacios, permitirles que ellos también se expresen, permitirles que ellos también opinen. Ese es el ambiente que uno debe de crear en un hogar. El otro aspecto importante es la instrucción. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción de valores, de principios, se enseña en el hogar. No se enseña en la escuela. En la escuela van a ir a aprender matemáticas, van a ir a aprender biología, van a ir a aprender física, van a ir a aprender otras cosas, educación física. Pero lo que son los principios y los valores se enseñan en la casa. Muchas veces pensamos que eso se va a enseñar en la iglesia, se va a enseñar y nosotros los llevamos a la doctrina para que ahí aprendan eso. No, no se equivoque, mi amigo, no importa la religión que usted profese. Su responsabilidad es instruirle a su hijo principios y valores. Pero si esos principios y esos valores ni usted los tiene, entonces va a ser muy difícil que ellos los aprendan. Y eso va a provocar o que ellos sean víctimas del bullying o que se lo hagan a otra persona. Y el tercer aspecto es la disciplina. La Biblia nos dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy en día la gente se ha ido al extremo. Algunos se van al extremo de pensar que golpear es disciplinar, y otros se van al extremo que dicen que no se les tiene que tocar. Pero la Biblia nos habla que hay que disciplinar y amonestar a los jóvenes, a los niños, pero en la disciplina del Señor. ¿Cuál es esa disciplina? Que así como el Señor nos disciplina, no porque le caigamos gordos, no porque lo hemos fastidiado, sino que Él lo hace porque Él es justo. Él lo hace para provocar un fruto positivo en nosotros.
De la misma manera nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Si nosotros no lo hacemos de esa manera, entonces, ¿qué es lo que se va a provocar? Se va a provocar un enfrentamiento. Se va a provocar ira al ver que uno está aplicando una disciplina injusta, una disciplina que no les damos explicaciones. Muchas veces nosotros disciplinamos y argumentamos y decimos, ¿por qué me haces eso? Dice el joven, la señorita, y uno dice, porque soy tu padre. Ese no es un argumento válido. Dios nos disciplina, nos corrige, no nada más porque es Dios, no. Él lo hace con un propósito. Primer propósito es que nos ama. Y segundo propósito es que es para nuestro bien, para nuestra instrucción, para nuestra corrección. Así es que, mi amigo que me escuchas, la solución con relación a este problema del bullying, si tus hijos lo están haciendo, está en tus manos. Si a ti te lo están haciendo, también está en tus manos para que tu vida no siga sufriendo esto, ni tampoco haga sufrir a otros. Que Dios te bendiga.